Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 21 de julio, jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves continuamos con el libro del profeta Jeremías. Ahora vamos al capítulo 2, versículos 1 al 3, 7 al 8 y 12 al 13. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense, cielos, de ello, horrorícense y pásmense. Palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. En este segundo capítulo empieza la lamentación del libro del profeta Jeremías, la lamentación que viene de parte de Dios hacia Israel, cómo el Señor va a repudiar el pecado de Israel. Una primera consideración que debemos hacer. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, cuando uno lee los profetas, se va a topar con la misma historia una y otra vez. Las mismas palabras del Señor una y otra vez. ¿Cuándo es que el pueblo es fiel? Se podría preguntar cualquiera. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel finalmente abrió los ojos y decidió ser fiel? Lo mismo podríamos preguntarnos hoy en día. Cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas de la sociedad actual, al pensamiento del mundo, al corazón del mundo, al espíritu del mundo, a la arrogancia del mundo, a la lujuria del mundo, a la avaricia del mundo, a la soberbia del mundo, ¿con qué nos topamos? ¿Con una nueva historia? No, la misma historia de siempre. La misma historia de siempre. La soberbia de no querer escuchar al Señor es constante en la historia de la humanidad. La infidelidad del hombre es constante en la historia de la humanidad. Y eso lo podemos llevar a la historia de nuestra propia vida. Porque la historia de nuestra propia vida condensa la historia de la salvación. Y la historia de la salvación está plasmada de ese caer y caer y caer. Y cómo el Señor invita a levantarse, a levantarse y a levantarse. El Señor nos llama, nos quiere siempre hacer entrar en conciencia, quiere iluminar nuestra conciencia. Y esa es la historia de nuestra vida. Iluminar cada vez más nuestra conciencia y poder salir de nuestros pecados. Y por eso es que no nos debe detener la caída. La caída solo nos tiene que servir para levantarnos, para seguirnos levantando, para creer en la gracia del Señor. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Este es el modo en que Dios quiere que se anuncie su palabra. Ve y grita. ¿Grita qué? A los oídos. ¿Por qué? Porque te vas a topar con tantos oídos sordos
que no son sordos por una incapacidad de escuchar, sino por la cerrazón del corazón que no quiere escuchar. Pero grítales. Por eso no tenemos que cansarnos nunca de anunciar el Evangelio, de proclamar y gritar la palabra de Dios. Pero el mundo no escucha. Sí, pero esa es la historia de siempre. Pero habrá el que escucha. Habrá siempre el que logra poner su oído en la palabra del Señor. La vida de un sacerdote, gracias a Dios, está plasmada de esto. No hay una semana de mi vida sacerdotal en la cual no haya visto una persona alejada acercarse. Uy, no, yo no he visto a nadie acercarse en tantos años. Mentira. Todas las semanas veo a gente acercarse. Todas las semanas me tocan personas que me dicen, llevo tanto tiempo lejos del Señor. Y no quiero seguir así. No quiero seguir así. Y uno dice, bueno, ¿alguien escuchó? Esta semana uno escuchó. Pero son muchos, muchos. No hay que vivir en la amargura. No, el mundo está perdido. El mundo siempre ha estado perdido. El mundo tiene salvación por Cristo y por aquellos que escuchan a Cristo. Y la salvación está al alcance de la mano. No es que el mundo está perdido. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esas visiones pesimistas de la existencia. Esa visión de, no sirve de nada, no sirve de nada. Bueno, no sirve de nada en términos humanos, puede ser. Pero nosotros trabajamos para el Señor, sabiendo que es el Señor el que hace. ¿Y qué nos ordena el Señor? Anda y grita a los oídos. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. ¿Cuántas historias de esas personas que vuelven después de tanto pecado, de tanta lejanía de la gracia de Dios? Y es, pucha, yo de joven estaba tan pegado, estuve en un colegio católico, yo pertenecía a los grupos, yo estaba en la parroquia, yo estaba no sé qué. La historia del amor juvenil de la cual está hablando el Señor, ese amor de juventud, ese amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. ¿Qué veías? No veías nada. ¿Qué tenías? No tenías nada y sin embargo me amabas. ¿Por qué? Porque estabas enamorado de mí. Qué importante es siempre querer conservar el corazón enamorado del Señor. Querer conservar el corazón enamorado del Señor. Entregarse al Señor y recuperar siempre, estar recuperando ese primer amor, recuperar esa juventud. Un corazón joven, a pesar de la edad, a pesar de los años, un corazón joven que quiere amar al Señor, que está enamorado del Señor. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha y por eso era cuidado. Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito y la desgracia caía sobre él. ¿Por qué? Porque yo a mi novia la cuidaba. Yo a mi esposa la cuidaba. Fíjate cómo nos está hablando el Señor, nos está diciendo cómo nos cuida. Cuando nuestro amor se desboca por Él, cuando nuestro amor se dirige hacia Él, cuando somos enamorados del Señor. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de esos frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Es decir, cuando les he dado, no han sabido reconocer lo que les he dado. Acción de gracias. Si tú no quieres ser ingrato con Dios, acción de gracias por cada cosa que tienes, por cada cosa que hay. Acción de gracias, una acción de gracias constante, que llegue a agradecer por lo bueno y por lo malo, que agradezca por todo, que agradezca en todo momento, que agradezca siempre, corazón agradecido con el Señor, porque el que deja de ser agradecido se olvida del amor. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Me llamó mucho la atención una vez, lo he contado muchas veces, en alguna peregrinación a México, donde estábamos celebrando la misa en algún pueblito, no me acuerdo qué ciudad, qué pueblo, no sé. Y
Los peregrinos que me acompañaban después de la misa me comentaron que había gente que comenzó a participar de la misa porque era una iglesia abierta y que habían escuchado a la gente comentar, oye, el padre está hablando de las escrituras. Yo no conozco quién estaba ahí de sacerdote ni tengo idea de nada, pero me llamó tanto la atención que les llamara a ellos la atención de que el sacerdote estaba hablando de las escrituras, porque este es un mal que puede ocurrir. Sacerdotes que hablan de tantas cosas, pero no explican las escrituras. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Esto ha ocurrido en la historia de la iglesia, sí, sigue ocurriendo tantas veces en tantos lugares. Y se puede tener discursos preciosos, homilías que mueven y que atraen a la gente, pero que uno se pone a analizar y no hablan de Dios. No, es que nosotros preferimos hablar de los valores. Muy bien, pero los valores en Dios pueden ser completamente vacíos, ¿eh? Y completamente relativos, además. Yo me voy a una convención de los ateos, ateístas más recalcitrantes y los escucho hablando de valores. Y entonces, ¿de qué vamos? No, yo tengo que hablar de Dios. El enamorado habla de lo que ama. Los sacerdotes no hablan de Dios, los doctores de la ley no me conocen, los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a ídolos. Espántense, horrorícense, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy el manantial de aguas vivas, e hicieron cisternas agrietadas, es decir, no fueron capaces ni siquiera de guardar esa agua viva que les di. Todo aquello que les di lo desperdiciaron. Toda la gracia que nos da el Señor tenemos que conservarla, tenemos que guardarla. Te lo digo en palabras del Señor que son muy bellas. Guarden sus tesoros en el cielo, porque donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Atesora la gracia de Dios. En el Evangelio, leemos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. ¿Por qué les predicas en parábolas? ¿Por qué no les hablas directamente, con claridad? Porque es el modo más claro que tengo de hablarle a aquellos que son sordos. Mira cómo la escritura que acabamos de leer en Jeremías se cumple en el Señor. Anda y grita a los oídos. ¿Por qué hay que gritarle a los oídos? Porque son sordos. No hay necesidad de gritar a un oído, sino es porque es sordo. Y esto se cumple en el Señor. Se cumple efectivamente ese llamado a gritar a los sordos, a anunciar la palabra. ¿Y cómo lo hace el Señor? Lo hace en parábolas. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Muy sencillo. Porque han aceptado el llamado. Porque hay unos que son especiales. No es que son especiales. Es que dijeron que sí. Es que dejando sus redes, siguieron a Jesús.
porque aceptaron la invitación. No tienen ningún atributo sobresaliente, no tienen ninguna característica especialísima, no son superhombres, no son lo máximo, pero han dicho que sí al Señor, con todas sus limitaciones, con todas sus maldades e iniquidades también. Los apóstoles no son un grupo de gente perfecta, pero dijeron que sí y siguieron a Jesús y están dispuestos entonces a escucharlo. ¿Quién es el que no recibe esta gracia? ¿Quién no puede conocer los misterios del reino de los cielos? Aquel que no quiere escuchar, aquel que no quiere seguir al Señor, el que escucha la invitación y la rechaza. Por eso a ellos no se les habla con claridad. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. ¡Qué horror! ¡Qué frase más horrible! Yo me he tomado con muchas personas que no entienden esto, que no entienden esta frase. ¿Por qué? Porque cuando escuchan al que tiene se le dará más, en lo único que puede pensar su cabeza son bienes materiales. En lo único que pueden pensar es en bienes materiales. El Señor no está hablando de bienes materiales. No está hablando de plata, no está hablando de propiedades, no está hablando de autos, no está hablando de bienes materiales en este mundo. Al que tiene se le dará. ¿Por qué? Porque el que ha dicho que sí al Señor, entonces recibe más gracia. Y al que recibe más gracia y actúa conforme a esa gracia, recibe más gracia. Al que le abre el corazón al Señor, el corazón es iluminado por el Señor y por eso entra en ese despertar de la conciencia. Y en la medida que la conciencia despierta, despierta más y despierta más y despierta más. Si yo tenía un poquito de conciencia, ahora tengo un pocotón de conciencia. Y si sigo caminando el camino del Señor, tendré infinitamente más conciencia. Porque el amor tiene un efecto multiplicador y aquel que ha tenido un poquito de amor lo hará crecer y crecer y crecer y tendrá más y más amor. Esos son los bienes de los cuales está hablando el Señor. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia. Pero aquel que tiene poco, que no lo cuida, lo hemos leído en la primera lectura. Construyeron cisternas agrietadas. Dejaron ir el agua de vida. La perdieron. A mí el Señor me dio, pero resulta que no quise aprovechar lo que me dio. Lo perdí. Tenía poco, pero en vez de hacerlo crecer en abundancia, lo eché al piso. Lo perdí. Perdí lo que el Señor me estaba viendo. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No es un problema de capacidades. Es un problema más profundo, es un problema moral. El corazón que está metido en el pecado no quiere escuchar, quiere seguir en la obscuridad. En ellos por eso se cumple la profecía de Isaías. Oirán una y otra vez, pero no entenderán. Y claro, viene esa idea que veíamos en la primera lectura, ¿no? Ese pesimismo, no, es que el mundo no entiende, ¿para qué repetir la misma cosa? La repetiremos una y otra vez. Hoy en día, por ejemplo, parece que es invencible la ideología de género. Invencible, invencible la mentalidad abortista en este mundo. Parece que el mundo estuviera sordo. Siempre lo ha estado. Siempre seguirán con su necedad. Y se inventarán nuevas necedades. Pero no vencerán. Pero aquellos que no, ¿qué se puede hacer? Ya hay que acoplarse al mundo. No, no. No me voy a acoplar al mundo. Mi corazón se va a acoplar al Señor. Va a abrirse para poder escuchar mejor la palabra del Señor. Pero no me voy a acoplar al mundo. No me voy a hacer a la imagen del mundo. Yo me voy a hacer a la imagen de Cristo. Han cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Cuando tú te enfrentas a tantos pensamientos ideológicos en este mundo, se ve esto, la sinrazón.
Tienes que tener mucho cuidado. Yo veo muchas personas frustradas porque, ay, pero yo he explicado, y yo he visto videos y yo he estudiado y no sé qué. ¿Tú crees que con una persona ideologizada vas a razonar? Yo, de hecho, la mejor estrategia que he visto contra las ideologías es la burla. Porque al final es eso. Oye, es que tu pensamiento es para reírse. No, es que uno tiene que decidir si es hombre o mujer. Para reírse. Para reírse de tu delirio. Porque es una locura lo que estás diciendo. Ay, yo tengo que construirme. ¿Construirte en qué? Tú eres. Tienes que crecer en las virtudes, en los bienes que te ha dado el Señor. No tienes que construirte. Qué cuidado hay que tener para verdaderamente abrir el corazón. Mira cuánta gente está dispuesta a creer tanta pavada. El otro día estaba con una persona que me decía, ay, yo quiero confiar en el Señor, yo amo mucho al Señor. Y le digo, disculpa, pero en, en tu muñeca tienes un amuleto. Tienes uno de esos collarines o rojos con el ojo para que te cuide. ¿Dónde está tu confianza en el Señor? No, pero esto es para protegerme. Ok, pero entonces decídete. O confías en el Señor o confías en el amuletito. Yo he decidido confiar en el Señor y me va bastante bien. De eso te puedo dar testimonio. Pero tienen ojos y no ven, no quieren comprender. Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. ¿Cuántos profetas quisieron ver? ¿Cuántos desearon vivir la gracia que podemos alcanzar tú y yo? ¿Quién hubiera dado Jeremías? ¿Quién hubiera dado Isaías de poder estar en una misa y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? De poder escuchar las palabras de Jesús que nunca escucharon. Abre los ojos a lo que tienes y sácale jugo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.